vivo en Lima, soy de descendencia japonesa. Estoy en el ambiente ágil más o menos hace 12 años y me encanta viajar. Pero dado estas circunstancias que tenemos ahora, paso la mayoría de mis días, como seguramente todos, frente a la computadora lleno de llamadas de Zoom. Y utilizo unos backgrounds en general que me recuerdan como mis viajes. Este en particular lo tomé justo este año, antes de arrancar todo este tema de la pandemia en Japón. Y uno y esos viajes, digamos, que hago, particularmente a Japón, que me encanta ir, eh, tiene una anécdota que se engancha bastante bien con lo que les quiero compartir. Eh, yo durante la niñez me crié mucho con mis abuelos, entonces tengo una cierta crianza media japonesa, podría decir. Y me pasa algo con estos semáforos peatonales en Lima. Cuando yo estoy caminando por la calle, cuando se podía caminar por la calle, y encuentro un semáforo peatonal y está en rojo, yo me paro, digamos, en el semáforo y espero que se vuelva a verde. Si la mayoría está en países latinoamericanos, asumirán que lo que ocurre una vez que yo me paro es que hay una ola de gente que sigue caminando y cruza, digamos, la avenida. Algunos volteándose y mirándome de forma rara porque es que justo estaban detrás de mí y se toparon conmigo porque querían avanzar. Pero la primera vez que fui a Japón, que fue en el 2016, yo estaba caminando por Ginza, que es un distrito dentro de Tokio, y me encontré con un semáforo peatonal y se puso en rojo y me paré, ¿no? Para mi sorpresa, algo que ocurrió fue que es que por primera vez en mi vida me sentía acompañado esperando un semáforo peatonal en rojo. No había calles, digamos, no había carros, quería decir, la calle estaba totalmente desolada. Sin embargo, cada vez había más gente parada peatonalmente, incluso algunos extranjeros y demás. Y ese fenómeno me llamó muchísimo la atención. Y charlando con otras personas que viajan, que veían el mismo fenómeno, una de las cosas que les preguntaba es, ¿y ustedes se paraban también? Y la mayoría me decía que sí, que ellos también se paraban en el semáforo peatonal en rojo. Y cuando les preguntaban si sus países hacían eso, me decían que no, que solamente lo hacen acá, digamos, porque sienten que es el contexto que los obliga, por cierto punto de vista, a pararse. Y esto va a gatillar un poco lo que es que quiero comentarles de esto del Agile Coach como un codiseñador de una organización. Pero antes me gustaría dar dos pasos atrás y hablar un poco del contexto general en que al menos yo me encuentro y en el cual desarrollo estas ideas o esta idea principal. Si pensamos la agilidad como una capacidad organizacional, digamos, de sentir un cambio de contexto y responder acorde a ello de forma continua, buscando ser próspero a lo largo del tiempo, yo me he encontrado que es que usualmente mis clientes, dicho sea paso que la mayoría está en el ámbito corporativo, continuamente encuentro que tienen cuatro cambios de contexto a los que se están enfrentando hoy en día. Algunos con más fuerza que otros en diferentes ámbitos. Uno es la expectativa del cliente, digamos, ¿no? Eh, estaba charlando con un directivo de una empresa energética, digamos, y lo que me decía es que su mayor ánimo para tratar de adoptar la agilidad tiene que ver con que su cliente cada vez es más exigente. Le pide más cosas, le pide más alta personalización, le pide una atención más temprana y oportuna, le pide mayor información. Y él, a pesar de que es que como cualquier prestador de servicio eléctrico tiene casi el monopolio de una zona geográfica, ¿no? Lo que sentí es que esos clientes suyos, que a pesar que eran como un monopolio para él, no los comparaban con otras empresas eléctricas, porque la única empresa eléctrica a la que tiene ese servicio la persona es una sola, sino con otras empresas prestadoras de servicio que prestaban mejor atención. Entonces, ese cambio en la expectativa del cliente hacía que tuviera un contexto distinto en el que quisiera buscar mayor agilidad. La otra es el talento. Otro de mis clientes, una empresa de 100 años acá en el Perú, su principal preocupación es que es incapaz de atraer y retener el talento, básicamente porque tiene una estructura bastante jerárquica, tiene un estigma muy tradicional y las nuevas generaciones de profesionales buscan ir a lugares en donde se sientan o más autónomos o tengan mayor libertad o sientan que pueden hacer mayor aporte en lugar de hacer una escala, digamos, eh, de carrera que dure 10 años, digamos, para ser un gerente divisional. La otra tiene que ver con los modelos de negocio. Algunos modelos de negocio expiran, otros ya no pueden instalar más, o otros necesitan, digamos, nuevos canales de atención. Y lo último son factores externos,
como lo que nos tenemos hoy en día, pero podría ser la competencia, digamos, o estas pequeñas empresas. Seguramente algo que les pasó a ustedes durante la pandemia, sobre todo al inicio, que es que las empresas más pequeñas eran las que mejor respondían a las necesidades que teníamos que las grandes corporaciones. Y estos son los cuatro cambios de contexto que usualmente me encuentro, digamos, con las organizaciones y son el pretexto para ellas para embarcarse a adoptar agilidad. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuáles de esas cuatro creen que aplican a la compañía con la que están trabajando hoy en día? Y como siempre, lo escriben primero en el chat y después lo compartimos sin darle enter. ¿Cuál de estas cuatro? ¿La expectativa del cliente, el talento, los cambios en los modelos de negocio o los factores externos? Entonces nos damos unos 30 segundos para colocarlo en el chat. Todavía no lo compartan, todavía lo compartan. Le damos enter. Algunos pusieron talento, expectativas y talento, todas. El modelo de negocio, talento, todas, factores externos. Bien. Entonces, ¿qué hacen usualmente las empresas simplificando, digamos, cuando quieren adoptar agilidad? ¿No? Eh, Steven Deming, que escribió un libro que se llama The Age of Agile, hace una simplificación, que para mí es una sobresimplificación, pero ayuda a entender y habla de que es que hay tres leyes o hay tres cosas que ocurren con las empresas que adoptan agilidad. Entonces, la primera es que comienzan a trabajar en equipos pequeños, ¿no? Y no solamente pequeños en decir, bueno, son de 7 más menos 2 personas, digamos, los equipos, sino son equipos cross-funcionales, más autónomos, digamos, que actúan directamente con la necesidad o la problemática y tratan de resolverlo, digamos, de la forma más efectiva posible. Estos equipos, digamos, tienen una misión en particular y tienen todas las capacidades embebidas o la mayor cantidad de capacidades embebidas dentro de ese equipo para resolver esa problemática. Lo segundo es que buscan al cliente, digamos, y piensan en el cliente. Y tiene una analogía bastante interesante que es, si se acuerdan, en la época antes de Copérnico, digamos, la mayoría de las teorías implicaban de que es que el Sol era el ente que giraba alrededor de la Tierra, digamos. Entonces, como que la Tierra era el eje central y el Sol giraba alrededor de él. Post-Copérnico, ¿no? La teoría que reina ahora es que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Y Denning comparte un poco esta idea de que es que antiguamente las firmas principalmente pensaban en ellas y pensaban como que el cliente era el que giraba alrededor de ellas. Y hoy lo que está comenzando a cambiar con este nivel de exigencia de los clientes, los niveles de personalización que podemos hacer o la globalización, es que las compañías y las firmas se encuentran en una disyuntiva en que tienen que comenzar a girar alrededor del cliente, tratar de poner al cliente al centro y servirlo, digamos, para poder seguir subsistiendo y prosperando en el tiempo. Y la última es que dado que tienes varios equipos pequeños, la colaboración se genera en una red, digamos, que genera al final como que un sistema adaptativo complejo dentro de la organización. Eso, digamos, sería que si tú estuvieras llevando la agilidad a la máxima expresión, pero creo que ayuda bastante bien a entender de que es que si nosotros tenemos estos cuatro cambios de contexto, ¿no? Estos cuatro cambios de contexto se podrían tratar de resolver a través de tener equipos pequeños que tengan enfoque del cliente y que colaboren en red, simplificando. Entonces, de vuelta al chat. Lo que les quiero preguntar es, ¿qué ley le cuesta más adoptar a sus compañías? Y al igual nos vamos a dar unos 30 segundos, ¿no? De estas tres leyes, ¿qué ley les cuesta más adoptar a su compañía? Lo escriben en el chat, todavía no lo comparten. Esperan un ratito, nos damos 30 segundos para eso. Y compartimos.
colaboración en red, colaboración en LED, el equipo pequeño, el enfoque en cliente, colaboración en red, colaboración en red. Bien. Ah, interesante que aparezca bastante colaboración en red. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí comenzamos a entrar un poco más al tema del Agile Coach. Entonces, en un momento en las organizaciones, digamos, cuando dicen me quiero embarcar la agilidad, lo que pasa al inicio seguramente lo quiero probar y seguramente tengo un equipo y hago un piloto. Y ese piloto usualmente lo hago usando Scrum, así que ese piloto tiene un Scrum Master y comienza a funcionar. Y tiene resultados y alguien comienza a decir, ah, me gustaría yo también utilizarlo y se crea otro equipo y en algún momento esto comienza a tener masa o volumen en una organización y se quiere como que escalar, por así decirlo. El más que los equipos. Y entonces aparece un rol, si pensamos en cómo funcionó históricamente, que es el que acompaña, digamos, esta evolución hacia una compañía más ágil, ¿no? Y le denominamos el Agile Coach. ¿Y qué es lo que usualmente escuchamos sobre el Agile Coach? Bueno, que es un rol que usualmente aparece cuando hay escala, digamos, hay múltiples equipos, entonces aparece el Agile Coach. Se quiere llevar a más lugares que solamente a la vicepresidenta específica o a la división específica con el que nació el primer equipo. Históricamente ha sido tecnología, entonces aparece el Agile Coach, ¿no? Que es alguien que coordina a los Scrum Master, también a veces se escucha y le dicen que es el Agile Coach, ¿no? Que es el que se desarrolla a través de un framework de competencias, que es que primordialmente debería ser coaching, ¿no? Entonces comienzan a aparecer varias cosas sobre el Agile Coach, ¿no? Y la mayoría en las que yo observo tienen que ver con el Agile Coach sirve a los equipos y a los múltiples equipos a través de trabajar con ellos, digamos, que su trabajo está dedicado a los equipos, que soporta o que acompaña, ¿no? Incluyendo potencialmente a los directivos y demás. Pero aquí hay otras cosas que observamos en las organizaciones y es, sí, hay un deseo, digamos, en donde quiero ver crecer más equipos, digamos, ¿no? De las personas que ven los resultados. Entonces queremos que escale. Pero también comenzamos a ver algunas disfunciones, ¿no? Como hay una persona que tiene una disyuntiva que es que como trabaja en un equipo ágil, digamos, y estuvo destacado un equipo ágil, pero tiene un manager todavía funcional al que le tiene que reportar, y el equipo ágil le dice que el objetivo es A, pero su manager funcional le dice que el objetivo es B, y la persona está en la disyuntiva si debería ser A o B, ¿no? O que, por ejemplo, se dice, tipo lo que Ingrid comentaba en su sesión anterior, decimos que somos customer céntricos, decimos que las personas son primero y después en la realidad se ve que eso no ocurre. Y muchas de estas cosas están amarradas al entorno o al sistema de la organización. Entonces, volviendo un poco a la historia del semáforo y a por qué varias de las personas que yo conversaba, que eran turistas en Japón, en ese contexto respetaban el semáforo, pero en sus contextos, digamos, del día a día, en sus organizaciones no, ¿no? Me levantó y me hizo recordar a lo que se muestra acá, que es la ecuación de Lewis, que dice que el comportamiento es una función entre la personalidad del individuo y el ambiente o el environment o el contexto en donde se encuentra, ¿no? Y dado que es que yo creo bastante que es que la intervención sobre la personalidad, quién es del individuo, digamos, podría darse, digamos, pero no es tan frecuente, no es tan frecuente que yo cambie la genética de una persona, ¿no? La labor de las personas que estamos acompañando a las organizaciones tiene que ver sobre cómo trabajo sobre el contexto, ¿no? Sobre el environment. De ahí nace esta idea de pensar que es que el Agile Coach, si bien sirve a los equipos, ¿no? Su trabajo no está en intervenir a los equipos, sino al sistema que está evitando que los equipos den su máximo potencial. Y ahí nace esta idea de que es un rol que ayuda a codiseñar sistemas organizacionales que habiliten la agilidad. Entonces, si bien seguramente acompaña a ejecutivos a tener entendimiento o entrena a personas en cierta práctica, para mí el eslabón que falta, o el eslabón que yo no veo tanto, que se necesita para que es que en verdad las organizaciones puedan aprovechar o maximizar el valor que les trae la agilidad, es que el Agile Coach se plantee como alguien que crea con las diversas personas de la organización
cómo los sistemas organizacionales deberían modificarse o cambiarse para lograr el efecto que se desea. Y ese efecto usualmente lo he visto trabajándose en 5 dimensiones, que es el grueso del que quería charlar. Entonces, para mí hay 5 dimensiones en las cuales un Agile Coach debería intervenir en el sistema para ayudar a que la organización sea más ágil. Y el primero tiene que ver con la estructura, ¿no? O la estructura organizacional. Entonces, si pensamos en la mayoría de corporaciones, digamos, o empresas grandes, creo que es que esto quizás no implica tanto, por ejemplo, si es una empresa muy pequeña o una startup, la mayoría tienen un legacy, digamos, de su estructura organizacional que viene de toda la movida del Taylorismo, que incluye la división de la labor, digamos, la especialización, el ciclo funcional, la diferencia entre el que toma, el que toma las decisiones o el que piensa y el que ejecuta, digamos, que hace que ocurran cosas así. Que una organización que tiene este organigrama en particular decide hacer un equipo cross-funcional ágil, digamos, con personas de estas 3 áreas que pinté para generar un valor específico. Pero lo que ocurre en la praxis, digamos, es que pasan muchas cosas como esta, ¿no? Que tanto que el sistema de comunicación y toma de decisiones no parte a través de los equipos, sino parte a través de la red jerárquica en la cual está diseñada la organización. Yo que estoy en un área para validar algo, hablo con mi manager, digamos, y ese manager habla en horizontal con el otro manager para llegar a un acuerdo, y ese manager entonces habla con su subordinado, digamos, que también está en ese equipo para que estén alineados. Y si quiero otra cosa, vuelvo a tener que subir, digamos, paso otra vez de manager a manager y bajo así. Y si tuvieras varias escalas de managers en divisiones muy separadas, tendrías que hacer toda la subida, la conversación y toda la bajada. Lo que de efecto, lo que ocurre es que genera una incapacidad de poder, por ejemplo, censar y responder rápido, porque cada vez que yo censo tengo que irme y recorrer todo el cableado de la estructura organizacional para generar valor. Cuando lo que buscaríamos idealmente, digamos, es irnos a una estructura en donde estos equipos que creamos de facto sean autónomos, digamos, y que es que hagan más un pool de necesidades o lineamientos, digamos, a un ente más central, pero que les permite interactuar directamente con el mercado, digamos, y trabajar y tener autonomía en el trabajo. Ahora, yo no planteo que el Agile Coach vaya y le diga al management o al leadership por si acaso, digamos, lo que deberíamos hacer es ahora trabajar en red, digamos, o sea, vamos a votar nuestra estructura organizacional y debemos trabajar en red, sino que es el que acompaña a tener las conversaciones para que se entienda que no basta que tengas un equipo virtual sumando gente de diferentes lados, porque en el tiempo, digamos, todos ellos están cableados hacia atrás con sus líneas de reportes usuales, digamos, y van a entrar continuamente en disyuntivas sobre si deberían avanzar de cierta forma o no, o el nivel de autonomía real que tienen o no. Y eso se lo da a la estructura, digamos, en cómo están cableadas las cosas. Y tener cómo esa estructura tiene un impacto directo a cómo performan esos equipos o cómo trabajan esos equipos y cómo se puede comenzar a avanzar. Y ese comenzar a avanzar podría arrancar simplemente desde cómo dar mayor nivel de autonomía o cómo fusionar, por ejemplo, áreas dentro de una misma división o cómo mover, digamos, responsabilidades y hacer que 2 divisiones compartan la misma responsabilidad. Hay muchos pasos que uno podría arrancar, pero el punto principal es que algo que debería estar en la cabeza del Agile Coach es cómo la estructura organizacional está impactando el trabajo de los equipos y cómo yo puedo facilitar las conversaciones y el codiseño para que esas estructuras organizacionales no generen ese impacto negativo, sino sumen, digamos, en pos a una misma dirección. La segunda tiene que ver con temas de personas y culturas y principalmente asociado mucho a los procesos que tiene las áreas de people o las áreas de HR o de recursos humanos, que es otra gran área, digamos, o shared services, que tiene mucho de este cableado organizacional. Entonces, por ejemplo, un ejemplo podría ser que existe un objetivo A que tiene una persona dentro de su línea funcional, digamos, o de su área, digamos,
Y esos objetivos están amarrados a cierto recompensa, beneficio, bono, como quieran llamar. Y después tiene un objetivo B, ¿no? Que es el objetivo sobre el equipo que está trabajando, que está asociado al valor que está generando en la organización. Entonces, tú podrías tener una persona que tiene en su proceso, digamos, de recompensa y beneficios, anclado un objetivo en función, por ejemplo, de su rol quizás, o del trabajo que desempeña, asociado a un bono, y además tienes un objetivo B, y quizás es contrapuesto a ese objetivo A, que está asociado al trabajo que está haciendo en el equipo ágil. Entonces tienes a una persona con la disyuntiva de eso. Un ejemplo sencillo que puedo poner, que ocurre, que lo he visto en todas las organizaciones en que han comenzado a adoptar agilidad, sobre todo desde arrancando por desarrollo de software o la parte tecnológica, es un tester en un equipo cross-funcional. En muchas organizaciones, uno de los objetivos que tiene el tester es identificar bugs, ¿no? Y su performance está asociado a la cantidad de bugs que reporta. O sea, él es más productivo mientras más bugs reporte, ¿no? Y esa productividad está asociado a su matriz de desempeño y eso está asociado a sus bonificaciones anuales. Él, cuando se sienta en un equipo cross-funcional, que está usando Scrum, por ejemplo, y comienza a trabajar con la gente de desarrollo a la mano, ¿no? Lo que busca es asegurar calidad desde el inicio. ¿Eso qué hace? ¿Para qué? Para que es que haya menos reproceso y podemos entregar cosas de mayor valor y tengamos como que es que la calidad de embebida. ¿Eso en función de qué? De servir mejor al cliente específicamente que estamos trabajando. Ahora, ¿cuál es el problema de ese individuo? Ese individuo tiene, por un lado, este objetivo B, que es servir al cliente, ¿no? Y está haciendo su esfuerzo para generar calidad dentro del sistema o dentro del proceso, digamos, para eliminar la cantidad de bugs. Y tiene por el otro lado, ¿no? Su métrica de productividad de encontrar bugs, ¿no? Entonces, en un momento está en la disyuntiva de, claro, yo estoy ayudando a que haya menos bugs, pero a mí después me van a medir funcionalmente por la cantidad de bugs que reporto, ¿no? Y esa disyuntiva hace que es que esa persona tenga más dudas sobre su trabajo, sea menos productivo, puede entregar menos valor, digamos. Y no es un problema del equipo o de la persona, sino es un problema sistémico de cómo están amarrados los tipos de objetivo con el rol, con el performance review y con la bonificación, digamos. Y ese es un proceso que históricamente, por ejemplo, tiene HR. En lugar de tener, por ejemplo, un solo objetivo, y si quieres amarrar, digamos, performance variable a beneficios variables, lo podrías hacer, pero tiene la claridad de ir a un solo lado. Y eso está embebido en estos procesos que tiene las áreas de people. Entonces, el Agile Coach en esta dimensión lo que hace es, ya no ve la estructura organizacional, sino ve muchos procesos de personas o de HR que están montados en esa estructura que hacen que los equipos sufran, digamos, o tengan inconvenientes para avanzar y tengan inconvenientes para seguir entregando valor, o que continuamente tengan que crear adapters, digamos, para enchufarse a los procesos de la organización. Otro ejemplo que tengo, que es que estaba trabajando con un equipo de negocio que veía puro negocio, entonces habían traído a alguien de riesgos para que trabaje full time como miembro del equipo. Y todo el equipo quería participar en una conferencia, bueno, esa era la época que se podía viajar, quería viajar a una conferencia de su rubro. Entonces fueron a pedir presupuesto. Cuando fueron a pedir presupuesto, para esa conferencia en particular, se llevó la conversación, digamos, al área de desarrollo, o sea, desarrollo profesional, digamos, de HR. Y esa persona de riesgo tenía un problema de que es que como dentro de su rol, digamos, formal en la organización no tenía nada que ver con este tipo de conferencias más ágiles, digamos, ellos no podían asignarle un presupuesto a él para que él específicamente pudiera viajar a tener ese desarrollo. Es decir, como él no tenía control sobre las cosas, como él podía desarrollarse, no tenía la habilitación para que pudiera hacer eso y tuvieron que hacer como que es que todo el trabajo político, digamos, de habilitar esa oportunidad para que esta persona viaje. Eso genera fricción, digamos, otra vez genera como que uno quite el foco sobre lo que está haciendo, ¿no? Y hace que es que el sistema pareciera que en lugar de apoyar, avanzar hacia cierto rumbo, ¿no? En verdad es un obstáculo continuo para entregar valor o trabajar de forma colaborativa o seguir mejorando día a día.
Entonces, en esta visión de que es que los agile coaches trabajen de la mano con las personas, por ejemplo, de talento cultura o people o HR, o como lo llaman en sus organizaciones, no para venir y decir así debería funcionar, sino para traer sobre las mesas las problemáticas de cómo funciona, las problemáticas que traen las prácticas tradicionales en este rubro, ¿no? Y después tener el codiseño de cómo podría plantearse o pilotos o nuevas formas de ir recableando estas cosas para que es que soporte una organización más ágil. La quinta dimensión es una en la que estamos más acostumbrados, digamos, y en la que le voy a invertir poco tiempo, que es las formas de trabajo, ¿no? Entonces, en cómo ayudar, digamos, a pensar de pasar una forma de trabajo que implica una cascada o múltiples handoff de cosas o mucho trabajo en silo, digamos, a un trabajo más colaborativo que implique experimentar continuamente sobre o los modelos de negocio o los procesos o los productos, digamos, y testeemos continuamente nuestras hipótesis y aprendamos de ello y continuamente sigamos en un círculo virtuoso en el que el trabajo sea más transparente, colaborativo, digamos, y esté más enfocado a la entrega de valor. Y creo que esta es una dimensión que es que en general está bastante bien trabajada y es en la que diría que es que la mayoría de Agile Coaches hace muchísimo foco, si vemos como que el promedio, digamos. La cuarta tiene que ver con gobierno y alineamiento, ¿no? Y una de las cosas que he observado que pasa mucho y que le pasa a todas creo que le pasa a todas las organizaciones es un alto nivel de desalineamiento en general, sobre no tener la claridad sobre las metas, no tener claridad de por qué existe esta métrica, por qué queremos avanzar sobre este tema en particular, o capaz se baja algo muy general y es difícil de aterrizar y entonces tienes múltiples equipos que están trabajando, digamos, en lo suyo, pero como no coordinan entre ellos o no se hablan entre ellos o no saben que lo que los otros están trabajando, tienen nivel de desaliniamiento bastante alto. Y el trabajo del Agile Coach es tratar de trabajar en cómo estos objetivos organizacionales en verdad llegan a los equipos o cómo los equipos pueden traer los objetivos sobre los cuales quieren trabajar en función de una visión o un propósito o una meta a mediano o largo plazo. Y otra cosa que tiene que ver más con el escalamiento, digamos, no necesariamente vertical, sino horizontal de la agilidad, tiene que ver con esto de que es que sea coherente, digamos, el idioma que se utiliza en la organización para ciertas cosas. Entonces, hay organizaciones en las que, por ejemplo, como esporádicamente comienza a emerger la agilidad en diferentes lados, a diferentes roles, digamos, perdón, al mismo rol le dan diferentes como responsabilidades o propósitos, digamos, entonces tienes como que es que en un lugar que el PO son cuatro cosas distintas, digamos, en la misma organización y entonces hay mucho conflicto sobre el uso de la palabra, sobre el entendimiento y comienza a haber confusión, digamos, cuando esto comienza a crecer. Entonces, otra cosa en las que debería trabajar el Agile Coach es esto en dar como que claridad, digamos. Y también tener cuidado con el nivel de detalle de los lineamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Laura está trabajando con una organización que tienen como que un subgobierno, digamos, de agilidad dentro de un área y tienen cosas tan específicas como los sprints duran 2 semanas, digamos. Es como que no puedes hacer otra cosa que no sea sprint 2 semanas. Y después tienes otros lados en donde dices, bueno, mientras que estés dentro de las 4 semanas, todo está bien. Entonces, hay mucha confusión, digamos, cuando comienzan a haber más interacción o una conversación más amplia sobre entonces, como que el sprint dura 2 semanas nada más, y así es. Y porque acá es de 1 a 4 y hay poca claridad. Y eso genera un montón de conversaciones políticas del sentido, de terminología y demás que desgasta mucho la organización. Entonces, en este aspecto, la IECOS debería buscar tratar de limpiar un poco ese tipo de terminologías. Y lo otro es este alineamiento, digamos, de metas objetivos que casi siempre están amarrados además a esquemas de budgeting, digamos, o funding. Y la última tiene que ver con la visión o el foco al cliente, es cómo embeber, digamos, en las múltiples conversaciones y en el sistema, digamos, que el cliente esté presente. No necesariamente para decir, ah, bueno, entonces ahora todo lo vamos a hacer por el cliente, ¿no? Pero para evitar que el cliente nunca esté presente en ninguna de las conversaciones, ni en la forma en cómo planteamos la estrategia, ni en la forma en cómo planteamos los objetivos, ni en la forma en cómo los equipos, digamos, dicen qué quieren resolver y no hablan para qué, digamos. Y esto pasa por pensar de que es que
o tratar de ayudar, y esto creo que tiene que ver más con un foco, digamos, una mentalidad de pensar en, bueno, todo el trabajo que estoy haciendo, al final lo estoy haciendo para los shareholders de la organización, sino cómo puedo ayudar a incorporar en el sistema este pensamiento de que es que lo que tengo que hacer es crear con el cliente o atender al cliente para generar valor, para poder adicionalmente darle valor a los shareholders de la organización. Entonces, tiene que ver mucho más con estar o cuidar, digamos, de que es que el cliente esté presente, digamos, a lo largo del sistema de la organización. Entonces, estas 5 dimensiones son, otra vez, la estructura, digamos, que soporta la organización. Luego, muchos de los procesos que maneja la gente de People o HR, digamos, que hace que es que haya estas problemáticas o disyuntivas dentro de la organización. Después, la forma de trabajo, que es algo que creo que usualmente hacemos los agile coaches. Y después esto de ayudar a tener alineamiento y gobierno, sobre todo cuando hay más escala, y embeber, digamos, al cliente en cada una de estas intervenciones en el sistema. Entonces, en lugar de solo pensar, digamos, al agile coach como alguien que trabaja para múltiples equipos o que soporta a los Scrum Masters, digamos, o que hace coaching a ciertos líderes o managers, digamos. Creo que otro aspecto que cada vez veo más necesario en los agile coaches es que comiencen a pensar en el sistema organizacional y comiencen a pensar en cómo ellos pueden habilitar conversaciones y codiseñar nuevos sistemas para la organización, ¿no? De forma de que es que el environment donde está, si volvemos a pensar en la analogía del semáforo, ayude o promueva que es que la agilidad emerja, digamos, y se pueda adoptar y que sea útil, en lugar de que es que la agilidad sea la antisíntesis, digamos, del sistema y todo sea a remolque, digamos, a pesar del sistema, a pesar de la estructura, a pesar de las prácticas de HR, a pesar del el alineamiento o a pesar de las formas de trabajo. Entonces tengo una última pregunta que quisiera hacerles en el chat, que es, ¿cuál de estas 5 dimensiones creen que necesita tener más foco en su compañía? De estas 5 que ven, ¿cuál creen que en su compañía se necesita prestarle más atención en general? Y para eso, como siempre, les pido que lo escriban en el chat sin enviarlo. Nos vamos a dar unos 30 segundos para eso. Lo escriben en el chat sin enviar. Y lo compartimos. Enter. Bien, y eso en cortito era lo que yo les quería eh, compartir. Si es que, bueno, estoy abierto a que es que tener preguntas, a responder preguntas, digamos, que quieran compartir por el chat o por micrófono, o incluso